Y yo quiero que tú te llenes hoy con una expectativa en tu mente y en tu corazón. Y es que sepas que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Y que hoy va a hacer cosas extraordinarias. Ahora va a hacer cosas extraordinarias. Que no se trata de mí. Que no se trata de la persona que está hoy compartiendo la palabra. Se trata del Dios que está detrás. Se trata de la palabra que Dios hoy preparó para que tú escucharas y para que tu vida nunca más sea la misma después de escuchar esta palabra. Porque a veces solamente basta una palabra. A veces simplemente es suficiente una palabra de Dios para que la manera en la que estás viendo lo que estás viviendo cambie. Para que todo al interior de tu corazón cambie. Una palabra. Creo que Dios me dio una palabra para ti hoy. Creo que es una palabra con la que me siento muy identificado y una palabra que he visto los frutos de esa palabra en otras personas. Dios me ha permitido predicar este mensaje en otros lugares y he podido ver cómo Dios en verdad ha conectado con la situación de las personas que han estado escuchando esa palabra y cómo de alguna manera al escucharla las cosas cambian, porque la palabra de Dios dice en la Biblia que es poderosa, que es viva y es eficaz. Y yo quiero compartir una palabra que tiene que ver hoy con buenas noticias. No sé a cuántos de ustedes les gustan las buenas noticias. Yo los veo bien sentaditos ahí, rectecitos en su silla, pero si te diera la buena noticia ahora de que debajo de tu asiento, de alguno de estos asientos hay un billete de 100,000 pegado, dejarías esa comodidad, dejarías esa compostura y te voltearías para mirar si eres tú el afortunado ganador. A todos nos gustan las buenas noticias y nos gustan porque las buenas noticias tienen un poder y es el poder de cambiarnos de ánimo. Las buenas noticias tienen el poder de transformar el mal ánimo en buen ánimo, de alentarnos. Tienen el poder para alegrarnos el día. Las buenas noticias tienen el poder, por ejemplo, de hacernos más optimistas y agradecidos. De hecho, si tú eres una de las personas que anda consumiendo contenido en internet relacionado con malas noticias, vas a andar más pesimista y vas a andar menos agradecido. Porque todas las cosas que ves en internet y en Caracol Noticias y en demás te dicen que va a haber una guerra, te dicen que va a haber una recesión, que las cosas en este país están mal y demás. Pero si eres de las personas que anda llenándose de buenas noticias, que anda consumiendo contenido que tiene que ver con la palabra de Dios y con cosas buenas, tú vas a tener la tendencia a ser alguien más agradecido y vas a tener la tendencia a ser alguien más optimista. A veces las buenas noticias nos llegan en manera de promesas. Y es interesante esto, yo quiero que tú hagas una primera conexión en tu mente, de cuando escuches la palabra promesa en este pasaje, en este mensaje que te estoy dando hoy, lo asocies con buenas noticias. Porque a veces cuando estás en tu mal momento de escasez económica, Dios llega a tu vida con una promesa de provisión y esa es una buena noticia. Y si hablamos de buenas noticias y de promesas, la Biblia está llena de promesas y de buenas noticias. Algunos estudiosos dicen que la Biblia tiene alrededor de unas 7,000. Otros dicen que algunas 8,000 promesas. Es decir, que la Biblia, más que llena de buenas promesas, está llena y repleta de buenas noticias. Así que cuando yo me acerco a la palabra del Señor, cuando yo soy alguien que anda dudoso de sí mismo, cuando soy alguien que anda temeroso del futuro, yo lo que necesito entonces es acercarme a la palabra del Señor y agarrarme de esas promesas y meterlas aquí en mi corazón. Porque esas promesas, esas buenas noticias de Dios van a cambiar la manera en cómo te ves a ti mismo, van a cambiar la manera en cómo ves lo que está pasando, vas a cambiar la manera en cómo ves a las demás personas y vas a cambiar la manera en cómo ves a Dios. A veces no se trata de cómo yo me veo a mí mismo, sino que a veces se trata de cómo creo que me ve la gente. Hay un pasaje interesante en las Escrituras que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llegan a la tierra prometida, uno de ellos, 12 en específico, fueron a espiar la tierra. Y de esos 12, 10 regresaron con malas noticias. De esos 12, 10 regresaron contándole al pueblo que había gigantes en la tierra. Y decían, es que nosotros parecemos como langostas delante de ellos. Y a veces hay gente que no está viviendo la vida en plenitud que Dios quiere que vivan. Porque se ve a sí mismo como pequeñas langostas.
Y decían ellos que llevaron las malas noticias. Así nos veíamos nosotros y así nos veían ellos. A veces tú crees que te están viendo como el pobrecito, como el pequeñito. Y es tiempo de que nos acerquemos a la palabra del Señor, agarrarnos de esas palabras y esas promesas para que cambie la manera en cómo tú ves las cosas. Y de todas las promesas que hay en la Biblia, hay un grupo que a mí me encantan y las amo porque tienen que ver con restitución y restauración. Restitución es cuando, por ejemplo, alguien te quita algo que es tuyo y Dios se encarga de que te lo devuelvan y que lo recuperes o que recuperes más de lo que habías perdido. Eso es restitución. Y la Biblia tiene un montón de promesas al respecto. Pero cuando la Biblia habla de restauración es cuando Dios hace que algo vuelva a su estado original. Cuando Dios hace que algo recupere su forma original. O como cuando Dios hace que tú vuelvas a un estado de bienestar anterior. Y esto es importante porque muchas veces las buenas noticias que andamos esperando tienen que ver con restitución y restauración. Qué importante es que, por ejemplo, se pueda restaurar la confianza y el respeto en la pareja cuando se ha perdido. Qué importante es, por ejemplo, cuando te restauran a tu empleo después de que te despidieron injustamente o injustificadamente. Que después de tener varias semanas y meses de estar despedido de ese cargo, te llega la buena noticia de que hicieron una investigación y salió a la luz la verdad y que te restauraron a tu puesto. ¿Qué alegría se debe sentir cuando, por ejemplo, tienes un familiar enfermo, quizá al borde de la muerte, hospitalizado, o tú mismo estás pasando por una situación de salud bien difícil y Dios restaura tu salud? Las promesas de restauración están a tu alcance y a mi alcance en las Escrituras. Y Dios las quiere cumplir en este tiempo también en tu vida. Dios también las quiere cumplir. Por eso, hoy yo no quiero que tú salgas de aquí como entraste y que este mensaje te entre por un oído y te salga por el otro. Yo no quiero que cuando tú salgas de aquí, este sea un mensaje más. Sino que tú salgas de aquí entendiendo que Jesús te quiere restaurar. Quiere restaurar tu matrimonio, que Jesús quiere restaurar tus finanzas, que Jesús quiere restaurar tu relación con tus padres, que Jesús quiere restaurar tu visión en la vida. Pero quiero que entiendas y que aprendas a partir de este mensaje que vamos a compartir hoy, que no solamente Jesús lo quiere hacer, sino que mientras Jesús lo hace, tú y yo podemos hacer algo activamente para provocar que Jesús lo haga. Hay un pastor que me decía estos días, las cosas no pasan solas, hay que provocarlas. Las cosas no pasan solas, hay que provocarlas. Así que yo quiero que este mensaje tú lo recuerdes y te lo lleves para siempre. Y para eso vamos a usar una táctica que la misma Biblia enseña para ayudarnos a recordar las cosas. ¿Cuántos acá eran buenos estudiantes en el colegio que decían, yo leía y me acordaba y el profesor me pasaba el tablero y hablaba y no se me olvidaba nada? ¿Cuántos tienen esa prodigiosa memoria? Pues para los que no tenemos esa memoria tan prodigiosa, la Biblia usa algunas tácticas efectivas para ayudarnos a aprender y a recordar. Y sin importar cuál sea la manera en que tú aprendas, principalmente, hay una manera en la que la Biblia facilita que podamos recordar. Porque seamos sinceros, no todos aquí aprendemos de la misma manera, ¿sí o no? Hay gente que simplemente con leer aprende. Hay gente que aprende más viendo videos en YouTube, ¿sí o no? Hay gente que son autodidactas, que les va bien eso de aprender por su propia cuenta. Pero hay gente a la que eso no se les da. Hay gente que eso de aprender por sí misma, que aprender online, en internet, no se les da bien. Que necesitan es un profesor ahí al frente para aprender. Y hay gente que en la vida solo aprende a las malas. En cuanto a la vida, hay gente que aprende por ensayo y error.
por tropiezos y fracasos. ¿Cuántos saben que duele equivocarse? Duele perder cosas porque no hiciste lo que tenías que hacer cuando lo tenías que hacer. Dios no quiere que aprendamos todo así. Dios no quiere que aprendamos las cosas a las malas. Y para eso la Biblia nos enseña una manera de aprender cosas sin que tengamos que sufrir innecesariamente, sin que tengamos que experimentar innecesariamente dolores. Y esa manera es aprender de las experiencias de otros. Por eso es que la Biblia está llena de historias. Para que cuando tú te acerques a ellas y veas esas historias, entiendas cuáles son los errores que ellos cometieron y entiendas las maneras en las que Dios intervino en sus situaciones y te llenes de esperanza al saber cómo Dios también lo puede hacer contigo. Porque seamos sinceros, si tú vas por la calle caminando y delante de ti va alguien y ves que se tropieza y tuviste el tiempo suficiente para ver con qué se tropezó o cómo se resbaló, estoy seguro de que tú tampoco te vas a tropezar. ¿Por qué? Porque viste a alguien más tropezar con esa piedra. Y la Biblia nos enseña de esa manera. De hecho, hay un pasaje que está en Romanos 15:4, no está ahí en las diapositivas, pero dice que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Te acuerdas que te decía ahorita que las buenas noticias tienen el poder de cambiarte el ánimo? Tienen el poder de devolverte la esperanza, la confianza. Y eso muchas veces te lleva a la acción. Porque a veces no somos capaces de movernos y hacer lo que tenemos que hacer. Porque no tenemos esperanza de que las cosas van a resultar bien. Pero a veces hace falta simplemente una buena noticia. Que te cambie el ánimo y te devuelva la confianza y la esperanza y diga, sí va a pasar. Me arriesgo. Entonces, hay un pasaje que a mí me llamó mucho la atención porque fue recopilado por el segundo hombre más sabio que ha pisado esta tierra. Después de Jesús, se dice que Salomón era la segunda persona más sabia que ha pisado esta tierra. Y él no solamente escribió un montón de proverbios, sino que recopiló un montón de proverbios de otra gente que él también consideraba sabia. Y en Proverbios capítulo 24, verso 30 al 32 dice lo siguiente: pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Vi que habían crecido espinos por todas partes. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Aquí el sabio aprendió una lección, ¿sí o no? El sabio que escribe el proverbio aprendió una lección. ¿Quién me puede decir cómo la aprendió? Dos palabras. Por vista. ¿Quién más? ¿Quién da más? Estudiándola, leyendo. Ok. Hay dos palabras que son cruciales en esto. Observar y reflexionar. Él dice que vio el campo de un hombre perezoso, uno que le faltaba entendimiento, que carece de sentido común. Y no simplemente vio, sino que se detuvo a pensar en lo que estaba viendo. No simplemente vio, sino que se detuvo a reflexionar. Muchas veces nos pasa cuando estamos en Instagram o cuando estamos en TikTok, haciendo scroll infinito y pasando de video a video, consumiendo contenido chistoso y entretenido, que cuando vienes a ver, se pasó un montón de tiempo entre risas y asombros, pero quizás no aprendiste nada valioso, porque simplemente estabas pasando y saltando sin detenerte a reflexionar en lo que estabas viendo. Pero este sabio aprende la lección y sintió que algo hizo clic, porque no simplemente vio, sino que se puso a pensar, ¿cómo llegó este perezoso a esta condición? ¿Y qué cosas le van a pasar después por no hacer lo que tuvo que hacer? A veces lo único que hace falta es que mires lo que le pasa a otros y analices. Y mira que no lo aprende de alguien más sabio que él.
Porque a veces creemos que nada más podemos aprender lecciones valiosas de gente más importante o más preparada que nosotros. Pero Dios tiene el poder y la capacidad de enseñarnos lecciones importantes para nuestra vida, aún de gente cuya vida no es ejemplar. Él se queda viendo a un perezoso y de allí aprende la lección. Y a mí me llamó la atención esto, porque hoy te traigo una historia que creo que no vas a olvidar fácilmente. Hoy te traigo una historia que vamos a tomarnos el tiempo para detenernos y reflexionar en ello, para que podamos recordarla más fácilmente y para que podamos sacar lecciones valiosas de ella. Hoy vamos a aprender de la historia de uno a quien Jesús lo sanó, de uno a quien Jesús lo restauró, de uno a quien Jesús se le apareció en su vida y le cambió la vida para siempre. Hoy vamos a aprender de un manco. ¿Quién aquí sabe qué es un manco? ¿Tú sabes qué es un manco? La mano. Michi, ¿tú sabes qué es un manco? Por ahí alguien dijo un cojo, ¿sí o no? Yo por muchos años creí que un manco literalmente era alguien que tenía un problema de la pierna, que cojeaba al caminar. Pero no es así. Un manco es alguien que tiene un problema en las manos, que ha perdido una extremidad, o la mano, o un brazo, o que la tiene inhabilitada. Y así como el sabio aprendió de un perezoso, hoy tú y yo vamos a aprender de un manco. De un man que tenía la mano seca. Y por eso quiero que me acompañes ahí a Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice lo siguiente. Dice, Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía allí una mano deforme. Voy a leer acá esta me encanta. Dice Marcos 3, del 1 al 5. Otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. La mano le fue restaurada sana. A mí me encanta esta parábola, me encanta este relato que aparece aquí en Marcos, porque es de los pocos relatos que aparecen repetidos en la Biblia. De los pocos relatos que aparecen repetidos en la Biblia. Y tú dirás, ¿cómo así que está repetido? Pues sí, este pasaje aparece en Lucas y aparece en Mateo. Sin importar la razón por la que Dios decidió que se repitiera y que se escribiera varias veces, yo quiero que tú pienses lo siguiente. Si una palabra, una sola palabra de Dios es importante y es poderosa, imagínate cuán importante y cuán poderoso es cuando Dios decide que algo tiene que decirlo varias veces. Imagina cuán importante es cuando Dios decide repetirte algo. Cuando estábamos pelados en la casa, tu mamá te decía, ¿cómo es tu nombre? Hernán. Hernán, ven acá. Ya voy. Hernán, ven acá. Ya voy. Van dos. A la tercera, Hernán, ¿será que te llamaba cariñosa o iba con la correa en la mano? Chancleta voladora. Con todos los juguetes. Corría más que yo. Dios a veces se encarga de repetir cosas para que tú y yo no las perdamos de vista. Yo no sé, pero tengo una fascinación por este tipo de relatos que están en varios de los evangelios, porque cuando tienes la oportunidad de escuchar una historia desde diferentes puntos de vista o ángulos, puedes recopilar más detalles, puedes tener más detalles. Es decir, un narrador puede
aportar un detalle que los otros omitieron o olvidaron o simplemente no lo vieron. Y cuando tienen más detalles, tienen la posibilidad de entender o de comprender mejor la situación. Por eso en la vida, cuando estés viviendo una situación, no te puedes quedar simplemente con un primer punto de vista, con una sola perspectiva. Si en el médico te dan un dictamen desfavorable, no te quedes con solamente esa opinión. Busca una segunda opinión. Pero sobre todo no te quedes solamente con lo que el hombre dice. Busca qué dice Dios. Porque al fin y al cabo Dios es quien tiene la última palabra. Entonces cuando yo leo este pasaje, solamente en Marcos encuentro una riqueza extraordinaria, pero voy a mostrarte algunos detalles que no están allí, sino en Lucas, que enriquecen más la historia. Mira el primer versículo que dice: Jesús entró otra vez en la sinagoga. Te dije que Jesús quiere restaurar tu vida, pero quiero enseñarte 3 cosas que tú y yo podemos hacer para provocar que esa restauración de Jesús suceda en nuestras vidas. Y lo primero está aquí en el primer versículo, Marcos capítulo 3, verso 1, dice: Jesús entró otra vez a la sinagoga. Según el pasaje, o esta primera parte del pasaje, da a indicar que no era la primera vez que Jesús estaba entrando a la sinagoga. No era la primera vez que Jesús iba allí. De hecho, según el relato que aparece en Lucas, en el capítulo 4, dice que Jesús tenía el hábito, que tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Y no era un hábito que estaba recién empezando a desarrollar, sino que desde niño Jesús estaba desarrollando el hábito de ir a ese lugar. No sé si alguna vez escucharon la historia de que Jesús se les perdió a los papás cuando estaba niño. Y los papás se regresaron para su tierra e iban contentos en la caravana, ya vamos de regreso para nuestra casa, y empezaron a buscar a Jesús y no aparecía. Y cuando al fin lo encuentran en medio de una tertulia con los grandes maestros de la ley religiosa de aquel entonces. O sea, no lo encuentran sudado de hondo a sol pateando una bola de trapo. Lo encuentran ahí sentado con los grandes maestros de la ley, haciéndoles preguntas, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Yo creo que a nosotros a veces nos hace falta tener el hábito de escuchar y de hacer buenas preguntas. A veces somos más rápidos para hablar. Pero la Biblia dice que seamos lentos para hablar, prontos para oír. Entonces Jesús estaba allí sentado con esos grandes maestros de la ley religiosa y era un hábito que desde niño hasta cuando estaba adulto él lo había desarrollado. Y creo que muchas veces como cristianos lo que nos hace falta es desarrollar buenos hábitos. A veces algunos cristianos tenemos el buen hábito de leer la Biblia, pero no el buen hábito de ir al gimnasio a hacer ejercicio. Me da culpa, soy de los que no va a hacer ejercicio. Algunos tienen el buen hábito de ir a hacer ejercicio, pero no tienen el buen hábito de leer las Escrituras. Hace poco hablaba con un amigo que tanto él como yo tenemos el mal hábito de acostarnos tarde. Y decíamos y coincidíamos en que nos hace falta disciplina para dejar ese mal hábito. Y a veces nos saboteamos a nosotros mismos. Y en el centro de ese problema de autosabotaje está la falta de disciplina. A veces lo que nos falta es hacer de nuestra vida una vida rica y llena de buenos hábitos. De comer bien, de dormir bien, de escuchar bien, de buscar a Dios. ¿Y por qué te digo que teniendo buenos hábitos y desarrollando buenos hábitos puedo provocar que Jesús aparezca un día en mi vida y traiga restauración? Porque los hábitos y la disciplina me ubican, me ponen en la condición correcta para recibir muchas de las cosas que Dios quiere darnos a nosotros. En Hebreos dice que Abraham recibió la promesa del Señor, pero que mientras esperó con paciencia, hacía la voluntad del Señor,
y recibió la promesa. A veces Dios te dice que te va a dar algo, pero no te lo da enseguida. Y ahí es necesaria la paciencia. ¿Y qué si Dios te pone a esperar un poquito para entregarte lo que te dijo que te iba a entregar? Vas a tener que aprender a desarrollar la paciencia en tu vida y el buen hábito de esperar pacientemente en el Señor y disciplinadamente en el Señor, haciendo la voluntad del Señor hasta que Él cumpla su promesa. A veces lo que nos hace falta son buenos hábitos. De hecho, hay un pasaje que me encanta que está en Proverbios 1:23 que dice: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Si ves cómo está conectada sabiduría y disciplina y cómo se conecta una vida disciplinada y exitosa. Es decir que muchas veces una vida exitosa es sinónimo de una vida disciplinada. Muchas veces una sabiduría que Dios te da a ti no se va a traducir en una vida exitosa si no es por medio de la disciplina. Es decir, si Dios te da sabiduría para que tomes buenas decisiones, el puente entre esa sabiduría y que llegues a tener una vida exitosa, ¿qué es? Disciplina. ¿Y sabes por qué la necesitamos? Porque la disciplina tiene el poder de convertir el sacrificio en deleite. Si tuviste la oportunidad de ir alguna vez al gimnasio, alguna vez lo hice. El primer día y la primera semana, yo no decía que amaba el gimnasio. Yo llegaba y me dolían los brazos, me dolían los músculos. De hecho, mucha gente que no va al gimnasio dice: que me da pava ir, porque no tiene disciplina. Pero una vez que arrancas, no arrancas diciendo: yo amo esto, lo disfruto. No. Y es a través de la disciplina que ese sacrificio inicial se convierte en deleite. Después de que lo llevas varios días haciéndolo, varias semanas haciéndolo, es que dices: ella no puedo dejar de hacerlo porque el cuerpo me lo pide. Y entonces lo disfrutas. Y si tú y yo queremos aprender a disfrutar y a deleitarnos en Dios, tenemos que disciplinarnos en buscarlo a Él. A veces nos falta disciplina. A veces la gente dice: yo no he hecho tal cosa porque me falta motivación. No, a veces el problema no es la falta de motivación. Porque a veces nos sobra motivación para arrancar. Y a veces por tener mucha motivación nos metemos de cabeza loca en un montón de cosas. A veces nos sobra motivación para arrancar, pero nos falta disciplina para continuar y para mantenernos. Entonces, si tú quieres y dices: yo ahora mismo no siento que disfruto orar, necesitas disciplinarte en orar. Necesitas hacerlo aunque no tengas ganas, porque cuando menos te lo esperes, el deleite va a aparecer. Empezaste por disciplina y terminaste en deleite. Si quieres deleitarte en el Señor y apasionarte por Dios, tienes que disciplinarte en buscarlo a Él. ¿Cómo lo vas a buscar? Con las disciplinas espirituales. Oración, lectura de la palabra, ayuno y adoración. Ahora, lo segundo que tú y yo debemos desarrollar, si estamos hablando de hábitos, de buenos hábitos, es el hábito de venir a la iglesia. El hábito de llegar a ese lugar donde la palabra de Dios es expuesta, donde la palabra de Dios es explicada. Este hombre, al igual que Jesús, también tenía el hábito de ir a la iglesia. Y Jesús quiere que tú y yo también tengamos ese hábito de venir cada martes a este lugar a escuchar la palabra del Señor. Debiera ser un hábito el venir a este lugar, porque esa palabra que aquí se predica no solamente va a producir algo en ti, sino que va a producir algo alrededor de ti. Pero Dios quiere empezar contigo. Que la costumbre sea ir a la iglesia y no, como dice Hebreos, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que la costumbre no sea no ir a la iglesia, sino que la costumbre sea venir aquí a Fed y escuchar la palabra. Que esa sea la costumbre que tú y yo tengamos,
Porque al fin y al cabo, cuando tenemos ese hábito, no sabes en qué día Dios te puede sorprender con un milagro. Y no sabes qué momento Jesús puede usar para sorprenderte con una palabra. Porque ese hombre dice que tenía una mano seca. Había allí un hombre que tenía una mano seca. En otras traducciones dice que la mano no estaba seca, sino deforme, paralizada, atrofiada, tullida, lisiada, marchita. Ese hombre nos representa a ti y a mí. Ese hombre nos representa a ti y a mí, porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos o hemos tenido algo que se secó, que se marchitó, que se paralizó, que se atrofió, algo que se deformó o que se secó. Todos tenemos algo que por mucho que lo intentes no se endereza por completo, aunque vayas a la iglesia. Todos aquí tenemos algo que sin importar cuánto tiempo tengas yendo a la iglesia, todavía estás arrastrando. Ese hombre nos representa algo que tenemos en nuestra vida, que quizás aunque estemos viniendo a la iglesia no hemos podido ser libres de ello. Pero a mí me llama la atención porque este pasaje te dije que estaba repetido en otros lados. En Lucas dice que tenía seca la mano derecha. Y ese no es un detalle menor. Ese no es un detalle menor porque usualmente la mano derecha es nuestra mano o más fuerte o más hábil. Es decir, que este hombre llevaba tiempo sin poder hacer cosas que otros podían hacer normalmente con más agilidad que él. Cosas que eran necesarias, por ejemplo, como levantar algo pesado o como empuñar un arma para defenderse o comer. Imagínate que vas con tu familia. En aquel entonces la gente andaba a pie o en burro y andaba por caminos y por trochas donde también habían malhechores. ¿Y qué tal que te saliera al encuentro un atracador? Mi hermano no pudiera defender a su familia porque no podía empuñar un arma para defender a su familia. En la antigüedad, la mano derecha representaba también el carácter de la persona. Representaba también la autoridad de una persona. Porque en temas judiciales era lo que se usaba para cerrar o sellar un pacto. Así que no se trataba simplemente de una mano torcida, deforme, lisiada, marchitada, sino que quizás tal vez este hombre tenía las esperanzas marchitadas de conseguir cosas que antes pensaba que podía conseguir, pero por tener esa mano así quizás dice ya no las voy a poder conseguir. Quizás también se le había deformado algo en su carácter, quizás también se le había deformado algo en su interior. ¿Cuántas veces hemos experimentado situaciones tan difíciles que parece que nada más nos pasaran a nosotros? O cosas tan difíciles que tú dices, yo después de esto no me voy a poder levantar. Y es interesante porque cuando yo leo este pasaje en los otros evangelios, ninguno de los tres evangelios que relata esta historia, ninguno dice que el hombre nació así. Y este tampoco es un detalle menor, porque cada vez que en los evangelios se narra la historia de cómo Jesús sanó a un hombre que nació ciego o que nació sordo, se dice explícitamente esa condición. Y aquí ninguno de los tres se dice del hombre que había nacido con la mano así. O sea que lo más probable es que este hombre hasta cierto punto de su vida había tenido su mano bien, que había tenido derecha, su mano derecha, valga la redundancia. Y no es lo mismo nacer con una condición y resignarse porque naciste así, que después de haber estado bien, tener que vivir la nostalgia de cosas que ya no puedes hacer, pero que antes sí podías. ¿Sabes que hay un sentimiento de culpabilidad que se experimenta cuando perdiste una oportunidad porque no hiciste lo que tenías que hacer? Esa nostalgia que se experimenta cuando quieres hacer algo que antes podías hacer, pero ya no puedes porque tal vez por tu propio descuido o irresponsabilidad, o quizá por la acción de alguien que deliberadamente te quería hacer daño, o tal vez por un accidente. Recordar cosas que podías hacer y que ya no puedes, eso
no es para nada bueno ni agradable. Pero porque este hombre tenía el hábito de estar en el lugar correcto, en el lugar en el que se predicaba la palabra de Dios. Quizás estaba allí con su familia y ese día atinó a que Jesús llegó y se le apareció en su vida y nunca más su mano volvió a estar así torcida y marchita porque estuvo en el lugar correcto, como dice el pastor Mao, que a veces tiene que estar en el lugar correcto, con la palabra oportuna. ¿Ah? A veces estar en el lugar correcto simplemente marca la diferencia. Y este hombre decidió estar en el lugar correcto. Este hombre, a pesar de cómo tenía la mano, estaba donde tenía que estar ese día, en la iglesia, en la sinagoga, en el lugar donde Jesús iba a estar. Y yo sé que aquí cada martes Jesús está. Y si tú vienes cada martes a este lugar con la fe de creer que puedes recibir tu milagro, con la fe de que puedes recibir la palabra de Jesús que va a traer claridad a tu vida, muy seguramente la vas a recibir. Estar en el lugar correcto. Venir a la iglesia, tener el hábito de desarrollar la iglesia, de venir a la casa de Dios. Y por último, yo creo que una tercera cosa que tú y yo podemos hacer para provocar que Jesús opere esa restauración en nuestras vidas es desarrollar el hábito de escuchar atentamente y obedecer las instrucciones de Jesús. Si tú te das cuenta, cuando este hombre estaba allí en la sinagoga, Jesús no llegó, entró a la sinagoga, lo vio, lo cogió de la mano y lo sanó. No lo hizo Jesús así. Jesús primero le da una instrucción. Levántate y ponte en medio. Después Jesús le da otra instrucción. Y el hombre vuelve y obedece. Y después de ese hábito de estar atento a las instrucciones de Jesús y de haber obedecido a las instrucciones que Jesús le dio, ocurrió el milagro. Y a veces tenemos que estar atentos a lo que Jesús está hablando hoy, porque Dios a veces no hace las cosas de la misma manera como las hizo ayer. A veces nuestro corazón se llena de esperanza, de fe y decir, sabes que ya Dios lo hizo en el pasado, yo creo que lo puede volver a hacer, pero no necesariamente la va a hacer de la misma manera. Hay veces que Dios nos manda a estar quietos, sentados, calmados. Hay momentos en los que Dios nos manda a levantarnos y salir. Hay momentos en los que Dios nos manda a actuar prontamente. Hay momentos en los que Dios nos manda, siéntate, haz las cuentas, calcula. Y cuando tú y yo aprendemos a escuchar lo que Dios está diciendo hoy, podemos desarrollar el hábito de escuchar, de obedecer y de recibir mi milagro. No sé, hace unos días escuchaba una prédica de alguien que decía que cuando pasó todo el tema de las Torres Gemelas, el man tenía un montón de inversiones allá. Y varias semanas antes de que pasara el evento, él estaba como sintiendo en su corazón como la instrucción de Dios de que tenía que sacar sus inversiones de ahí. Que tenía que sacar las vainas, el dinero de ahí. Él empezó a consultarle a sus asesores financieros y económicos y todos le decían que no. Todos le decían que no. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? ¿Estás loco? Pero el man estaba con ese peso en el corazón, con esa inquietud en el corazón de que Dios le estaba diciendo que hiciera algo diferente a lo que les estaban diciendo los sabios y los expertos de las finanzas del momento. Cuando el man al fin se decidió a desobedecerlos a ellos, pero obedecer a Dios, el man sacó su dinero de ahí, sus inversiones de ahí, y como a los 2 días, ¡pam!, impactan los aviones en las torres. Y muchas empresas que estaban ahí quebraron. Mucha gente que tenía inversiones ahí, lo perdieron todo. A veces tenemos que estar simplemente atentos, porque el hombre, cuando Jesús le dice, levántate y ponte en medio,
Está queriendo decir, sal de tu zona de confort. Tal vez el hombre estaba sentado allá en la sinagoga y muchas veces en la vida cuando nos pasan cosas, nos achantamos en la situación en la que estamos y nos resignamos y ya no me va a pasar nada bueno porque tengo esta condición, porque tengo esta debilidad, porque tengo esta limitación. Pero Jesús muchas veces lo primero que quiere hacer es que te levantes, que salgas de allí, que no te quedes allí mentalmente allí. Que no te quedes pensando de que las cosas buenas de Dios no te van a llegar simplemente porque te hace falta eso. Levántate y ponte en medio. Ven acá, acércate a mí. A veces lo que nos falta es, me sacudo de esta situación y voy a buscar a Dios. Me sacudo de esta situación y voy a acercarme más a Dios. Porque si hay alguien que va a tener la respuesta adecuada, es Dios. Levántate y ponte en medio. El hombre se levanta, se pone en medio, obedece a Jesús. Y en última le dice, extiende tu mano. Y allí ocurre el milagro. Allí ocurre el milagro. Y yo creo que hay cosas que Dios te ha estado diciendo durante este año, que no puedes llegar a fin de año sin que las hayas terminado. Tú y yo tenemos cosas que empezamos al principio de año y que ya para este tiempo debiéramos haberlas terminado y no las hemos terminado. Pero este año no puede terminar con cosas inconclusas. Este año tú y yo tenemos que levantarnos, sacudirnos y terminar aquellas cosas que Dios te dijo que quería que hicieras. No puedes estar metiéndote en cuanta cosa te sale. Porque muchas veces las cosas quedan inconclusas porque nos metemos en tantas cosas. Y avanzamos un poquito aquí, un poquito allá. Un poquito aquí, un poquito allá. Pero cuando te enfocas en una sola cosa, vas a ver que avanzas más rápido. Cuando te enfocas en una sola cosa, vas a ver que el avance y el progreso se va a notar más. Levántate y ponte en medio. Extiende tu mano. Jesús a veces no nos trae y nos pone en medio para avergonzarnos. Porque seguramente te estarás preguntando, ¿y por qué Jesús quiere ponerme en medio de toda esta persona para que me miren? Si yo tengo mi mano torcida, si tengo mi mano seca, si tengo esta debilidad. Él no lo hace para avergonzarte. Él no lo hace para que la gente se burle de ti. Él lo hace para poder mostrarles a todos ellos y a ti mismo que a pesar de esa debilidad, Él puede hacer algo extraordinario contigo a través de ti, en ti y a través de ti. Que Jesús no lo limitan tus debilidades ni tus limitaciones. Esos son límites que tienes tú, que tengo yo. Pero Dios no tiene esos límites. Él no tiene esos límites. Nos pone en medio para glorificarse y para mostrar su poder sanador. Para mostrar al mundo que lo que es imposible para los hombres es completamente posible para Dios. Este hombre Jesús no lo sana a la primera. Este hombre, Jesús le da unas instrucciones bien puntuales. Y después de haberlas obedecido todas, vino el milagro. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Yo quiero que pienses en este momento, ¿qué es eso que Dios te ha estado pidiendo? Porque quizás no estás viendo tu milagro aún. Quizás ahora mismo no estás viendo tu milagro, pero hay algo que Dios te está pidiendo. Hay algo que Dios te está pidiendo que hagas. O hay algo que Dios te está pidiendo que le entregues. Y si no eres capaz de hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas, si no eres capaz de entregar lo que Dios te está pidiendo que entregues, muy difícilmente vas a poder ver el milagro que estás necesitando y que estás esperando que suceda. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es eso que se marchitó en tu vida? ¿Qué es eso que viviste, que hizo que se secara algo dentro de ti? Que se marchitara, que se deformara algo dentro de ti.
¿Qué fue eso que te pasó que después de ahí dijiste, yo ya no voy a poder salir de esto? Yo ya no voy a poder vencer esto. ¿Qué fue eso que te pasó? Porque eso justamente es lo que Jesús quiere sanar. Justamente eso es lo que Jesús quiere restaurar. Jesús no quiere que estés toda la vida ahí, así, dependiendo de eso. Que no estés allí toda la vida diciendo, es que mi vida, ¿qué cosa buena puede salir de mi vida si yo estoy con esto? Si no he podido ser capaz de superar esto. Tienes que aprender a trabajar en ti, en desarrollar buenos hábitos. Que de todos esos hábitos que vas a desarrollar, uno de esos sea venir a la casa de Dios, a escuchar la palabra del Señor. Y por último, que otro de esos hábitos sea el escuchar atentamente las instrucciones de Jesús y obedecerlas. Porque la obediencia a las instrucciones de Jesús tienen el poder para desatar lo sobrenatural en tu vida. Eso que tú no has podido hacer por tu propia fuerza y que quizá por tu propia fuerza no vas a poder hacer. Eso que necesita una intervención sobrenatural de Dios está detrás de la puerta llamada obediencia. ¿Qué tal si oras conmigo y le presentas a Jesús eso que se marchitó en tu vida? ¿Qué tal si oras conmigo y le dices, Jesús, no quiero seguir más cargando con esto? Señor, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú has venido a nuestro encuentro. Yo sé que no es casualidad que hubiera venido hoy, Dios. No es casualidad que me haya topado con esta palabra hoy. No es casualidad que tú hayas desatado y soltado esa palabra para mí, Dios. Estas buenas noticias, estas promesas de restauración y restitución, estas promesas de que vas a hacer algo sobrenatural en mi vida y que vas a intervenir para cortar, para detener, para sanar y restaurar aquello que yo por mis propios medios quizás no puedo resolver. Aquí estoy, Señor, delante de ti, creyendo que tú puedes, que tú quieres, que tú vas a hacer ese milagro que necesito en mi casa, ese milagro que necesito en mi familia, en mis finanzas, en mi salud. Señor, estoy aquí creyendo que tú tienes el deseo y que tienes el poder para interrumpir mi vida, para atravesar mi debilidad y para operar a pesar de mi debilidad. Gracias, Señor, por esta debilidad que has puesto de manera soberana en mí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en ti. Porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Porque tu poder se muestra más evidente en mi debilidad. Así que ya no voy a sentir más vergüenza por mi debilidad. Ya no voy a sentir más vergüenza por aquello que se atrofió, Señor. No voy a sentir más vergüenza porque sé que no es un impedimento para que obres en mí y a través de mí. Gracias, Jesús, porque me puedes usar a pesar de eso. Gracias, Jesús, porque no me vas a dejar para siempre así. Porque estoy delante de ti y estando delante de ti en cualquier momento tú me puedes sorprender con mi milagro. Te doy gracias y te bendigo. Te doy gracias por anticipado, Dios, por lo que harás en mí, por lo que estás haciendo, aunque no entienda cómo lo estás haciendo. Yo sé que tú empezaste en mí una buena obra y la vas a perfeccionar. La vas a perfeccionar. Te doy muchas gracias, Jesús. Te amo. Te amo. Ayúdame a amarte. Ayúdame a acercarme a ti. Ayúdame a apasionarme por ti. Ayúdame a desarrollar buenos hábitos, de venir a la iglesia, de venir a escuchar tu palabra, de venir y encontrarme contigo a solas y escuchar tu voz.
atentamente tus instrucciones. Ayúdame a obedecerte. Ayúdame a obedecerte. Yo sé que el milagro va a suceder. Yo sé que lo que no he podido resolver por mí mismo ahora, porque necesito una intervención divina, va a ocurrir. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Qué tal si le das un fuerte aplauso a Jesús?